Fernando, nos estabas contando qué estás haciendo hoy. Sí, actualmente soy el director de mi propia empresa, se llama Uno Sabe de Neuroherramientas Triádicas, que trabaja consultoría y asesoría individual, grupal, en municipios, en organizaciones, en empresas, partiendo de una teoría que maneja el cerebro, una teoría propuesta por un científico brasileño llamado Valdemar de Gregory. Y empecé en eso también en este proceso de formación, de búsqueda. Después de que me gradué de la universidad, trabajé en empresa pública, en empresa privada como jefe de comunicaciones. Es otra característica, y es que afortunadamente he sido jefe desde la escuela. He empezado proyectos, he empezado actividades y he estado al frente de diferentes grupos. En ese proceso de trabajo ya laboral, mientras trabajaba en el Metro, que es una empresa grande aquí en Medellín, quedamos esperando bebé, Ana María y yo, y entré en pánico. Yo dije, ¿y uno cómo es papá? Me ponía a ir mirando hacia atrás. En la escuela no me enseñaron a ser papá, en el colegio tampoco, en la universidad tampoco, en el seminario tampoco. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que ponerme a estudiar, y empecé a buscar revistas, libros de pediatría, de pedagogía, y todas en algún momento hablaban del cerebro, de la importancia del cerebro, del sistema nervioso central, del desarrollo pues, de la persona en ese sentido, y dije, me voy a poner a estudiar el cerebro, y me dediqué a eso. O sea, hace 17 años, ya Valentina tiene 16 años, empecé en esa búsqueda, conocí cibernética social. No tenía miedo a buscar al autor de las teorías, localicé a Valdemar de Gregory, localicé a John Grinder, que creó la programación neurolingüística junto con Richard Bandler, y empecé a hablar con ellos directamente por correo electrónico. En el 2000, después de haber pasado como decano de una facultad de comunicación en Medellín, tuve la oportunidad de empezarla, conseguir estudiantes, profesores, armar toda la estructura, hasta cuando se graduó la primera promoción. Ese fue el compromiso. En el 2000 dije, bueno, me retiro, dejo de enviar hojas de vida, voy a dejar de enseñar en pregrado. He enseñado en varias universidades, he tenido la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias con estudiantes, me parece lo mejor que puede haber, y hago mi empresa de comunicación desde el cerebro, que es básicamente el eje de todo este trabajo. Aprendí a conocer mi cerebro, a ensamblar un cerebro. Mi hija y mi esposa han sido conejillos de indias de muchas cosas, pero igual han aprendido conmigo en este proceso. Y empecé a hacer un trabajo con la gente, con las comunidades, con los docentes. Por ejemplo, un profesor que quería entrar en la facultad debía recibir entrenamiento de cómo es que se enseña entendiendo el cerebro, cómo es que nosotros tenemos diferentes procesos para aprender. Y esa misma base es la que trabajo con individuos que van a la oficina, que tienen algún tipo de dificultad o desconocen pues, algún proceso. Con grupos empresariales, generalmente los grupos staff o mandos medios, para que identifiquen que cada uno de ellos aprendió una manera diferente de manejar su cerebro. Nosotros aprendemos el cerebro en la familia, depende del lugar que ocupamos en la familia, del juego de poder que nos tocó vivir, aprendemos unos programas. Y eso, como el cerebro es recurrente, lo repetimos a lo largo de la vida. Entonces, en nuestros primeros 10 años lo repetimos en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la empresa, y los juegos de poder que se aprenden allí los repetimos también allá. O sea, son como hábitos que se van formando. Son hábitos. Estructuras. Sí, y son aprendidos. Es decir, lo que yo aprendí lo puedo cambiar por otra cosa que aprendí. Las creencias que tengo las puedo cambiar. Yo pongo una mía que fue, es mejor ser pobre pero honrado, por ejemplo. Cuando yo ya empecé a producir mi dinero de fruto del trabajo que estaba haciendo, yo dije, bueno, me voy a comprar un carro.
Pero el programa que tenía era, los ricos no son honrados, los ricos se aprovechan de la gente. Luego, eso está en el inconsciente, luego si tú vas a ser una persona honrada, debes ser pobre, porque el programa era mejor ser pobre, pero honrado. Entonces conseguí el carro más desbaratado que había, lo acabé de desbaratar porque le dañé la caja varias veces, es decir, yo no me autorizaba a ser rico. Y es un programa. Igual hay otros programas. Recuerdo de un amigo con el que trabajo que me decía, me ayudaste a encontrar un programa que no sabía y era estudiar no da plata. Entonces él, un hombre inteligentísimo, producía software, hacía un poco de cosas y le decían, y comparte ese programa. Y lo regalaba porque para él, como era parte del estudio, eso no daba plata. Y cambió el programa y dice, no, estudiar sí da plata, pues todo esto que sé es para ponerlo a producir. Y así, muchos programas, muchas creencias que se enseñan desde la casa. En Latinoamérica tenemos una cantidad de programas con relación a las mujeres, con relación a la relación con los niños, frases y palabras que les decimos a los niños. O sea que en definitiva es desaprender lo aprendido y volverlo a aprender. Sí, o ser consciente de lo que aprendí y definir yo como adulto si lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar. Porque hay personas que saben qué es lo que tienen, cuál es la situación que están viviendo, pero deciden seguir así, ¿cierto? Eso es una decisión personal. Lo importante es saber por qué tomé la decisión. Trabajo, por ejemplo, con comunidades religiosas. Usted cuando entra a la comunidad religiosa, ¿por qué quiere ser religioso o religiosa? ¿Porque decidió? ¿Porque le va a dar gusto a su papá, a su mamá? ¿Porque está de moda? ¿Por qué? ¿Listo? Y eso se puede diagnosticar fácilmente. Y en las organizaciones es que no nos entendemos como equipo. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros tenemos recurrencias inconscientes de papá y mamá. Papá y mamá puede ser mi fuente de cariño, mi fuente de amor, pero igual puede ser mi rival. Y si en mi equipo de trabajo hay alguien que me lo recuerde inconscientemente, yo reacciono como reaccionaría como si fuera papá o mamá. Esas recurrencias es muy importante poderlas identificar porque eso me facilita a mí incluso como persona vivir una vida más tranquila, más sosegada. Fernando, cuando hablamos del corte, me cuentas cómo es posible aprender a pensar. Muy bien. Ahora volvemos.